vamos a tener en esta mañana la clase de fiebre tifoidea, o también conocida en otros sitios como fiebre entérica. ¿Cuál es el mejor término que se debe acuñar en la actualidad para este tipo de enfermedad? Lo mejor sería que le llamáramos fiebre entérica. A finales del siglo XIX se dijo de que no se le llamara fiebre tifoidea porque causaba confusión con una enfermedad. ¿Con cuál enfermedad cree ustedes que tiene o tendría a confundirse la fiebre tifoidea solo por el nombre? Con el tifus, ¿verdad? Exacto, con el tifus. Pero ¿qué pasa? El tifus es causado por bacterias del género Rickettsia o del género Borrelia, ¿sí? Pero la fiebre entérica como tal, o la fiebre tifoidea como tal, es causada por un serovar o serotipo específico de Salmonella entérica. ¿Y quién es? El serotipo TIFI. Y es el que vamos a ver en la clasificación taxonómica para que sepamos comprender pues el porqué de esta situación de llamarle correctamente pues a esta patología con el término de fiebre entérica. Ahora, en nuestro país, guardemos silencio, por favor. En nuestro país usualmente no le llamamos fiebre entérica. Lo más común es que le llamamos casi siempre con el nombre de fiebre tifoidea. Los objetivos de la clase, ustedes los tienen en su programa de estudio. Vamos a relacionar algunas terminologías como lo que ya mencionamos referente a lo de fiebre tifoidea, fiebre entérica o también las llamadas fiebres paratifoideas, que prácticamente es una fiebre entérica igual. Lo único que se dice que los que son causados por estos serovares paratifi A, paratifi B y paratifi C son cuadros clínicos más leves en comparación con los cuadros clínicos que da Salmonella tifi. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia de esta enfermedad, el cuadro clínico, complicaciones más frecuentes, las pruebas de laboratorio, características epidemiológicas sobresalientes y acciones de prevención y control para estas enfermedades o para esta enfermedad como tal. Para recordar es que hay que tener en cuenta el agente etiológico de esta enfermedad, que pertenece al orden de los enterobacterales. ¿Se recuerdan ustedes? O de la familia Enterobacteriaceae. El género Salmonella es un género bacteriano que se considera patógeno para el humano, ¿sí? Y puede tener diferentes reservorios. Salmonella tifi, el serotipo tifi, es un serovar exclusivo para el ser humano, pero hay otros serovares de Salmonella que pueden tener otro tipo de reservorios o de hospederos diferentes al humano, como pueden ser algunas especies de animales rumiantes, principalmente mamíferos, o incluso también hasta anfibios, animales de sangre fría. Los serotipos más estudiados quizás o que nos interesa mucho para estas clases es el serotipo tifi y el serotipo paratifi, que es lo que les decía, que este tipo de serovares, ya sea también el paratifi A, paratifi B o paratifi C, se consideran casi que exclusivos para el humano. Ahora, hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver en la clasificación taxonómica, que dentro de los serotipos denominados que son salmonelas del tipo no tifosas o no tifoídicas, cualquiera de esas dos maneras es lo correcto para llamarles, ¿verdad? Van a colonizar también otros animales y predominantemente el tubo digestivo. Así que nos vamos a llevar en mente de que casi siempre todas aquellas especies, o más que especies, todos aquellos serovares diferentes a Salmonella tifi y paratifi, casi siempre van a causar cuadros clínicos de gastroenteritis, no van a causar fiebre tifoidea.
Y ya lo vamos a ver en un esquema, esa clasificación, para que lo veamos más esquematizado. Tenemos que dentro del género Salmonella hay más de 200 serotipos patógenos que se pueden considerar patógenos para el humano, y que en su gran mayoría, casi siempre ellos van a causar un tipo de gastroenteritis, o en ocasiones pues algún tipo de infección que se delimiten a alguna región anatómica específica, o que causen bacteriemia, o ambas situaciones. Solo para recordar algunas de las características fisiológicas de la bacteria, o morfológicas, o de carácter general de este tipo de microorganismo, es que Salmonella typhi, ya habíamos dicho, es una bacteria gram negativa que pertenece al orden de los enterobacterales y que es miembro de la familia Enterobacteriaceae, como ya lo han visto ustedes el ciclo pasado. Una bacteria anaerobia facultativa que se considera parásito intracelular facultativo, es decir, de que casi siempre para su sobrevivencia necesita estar en el interior de las células, pero que si por A o B situación no puede parasitar una célula como tal, también puede sobrevivir en el entorno extracelular. El género como tal presenta dos especies no más, ¿verdad? La especie entérica y la especie bongori, que lo vamos a ver más adelante en un cuadro. Tenemos la clasificación antigénica, que prácticamente se hace cuando se utilizan antisueros específicos para estructuras bacterianas, ya sea para el antígeno O del lipopolisacárido, el antígeno B, que es el antígeno capsular o antígeno de virulencia, también se le conoce así, y el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Y acá pues solo para que se recuerden, no sé, yo creo que nunca lo han visto en el laboratorio, una de las características peculiares que tiene este género, Salmonella, es que cuando se siembra en medios selectivos y diferenciales como el medio Salmonella shigella, genera estas colonias de color negro que denotan una característica fenotípica común del género Salmonella, que es la producción de sulfuro de hidrógeno. Pero esta característica es netamente fisiológica y que más que todo sirve en el laboratorio para poder hacer una identificación preliminar de este tipo de bacterias. Ahora, en este esquema tenemos acá representado esa clasificación taxonómica actual del género Salmonella. Como les decía, teníamos de importancia médica solamente dos especies. Permítanme. Bueno, tenemos acá lo que les mencionaba, que tenemos dos especies, Salmonella bongori y Salmonella entérica. Esta es el género que más nos interesa, la especie, perdón, que más nos interesa es esta, Salmonella entérica, y la subespecie que nos interesa también es la especie entérica, ¿sí? Esta clasificación, fíjense de acá que ven en rosado, se ha hecho prácticamente por técnicas de hibridación o secuenciación de ADN-ADN. Esto lo hacen una clasificación por biología molecular, han definido la clasificación en estas dos especies y en estas subespecies. Ahora tenemos esta clasificación de acá, que vemos que es un poco más que todo orientada a las patologías o cuadros clínicos que causa, que era una situación que les mencionaba en la diapositiva anterior, que tenemos salmonelas que son tifoídicas o tifosas y salmonelas que son no tifoídicas o no tifosas. Las que son salmonelas tifosas, obviamente habíamos dicho que el único reservorio
es el ser humano. Y el serotipo tifi es el que causa netamente la fiebre tifoidea o la fiebre entérica. Y la fiebre paratifoidea únicamente es causada por los serotipos paratifi A, paratifi B y paratifi C. Las salmonelas no tifosas o no tifoídicas, era lo que les mencionaba, únicamente van a causar cuadros casi siempre de gastroenteritis. Y vean ustedes el montón de serotipos o serobares que están asociados a la producción de cuadros de gastroenteritis o también otro tipo de infecciones extraintestinales, ¿verdad? Incluso hasta cuadros de bacteriemia o infecciones delimitadas o focales. Solo quiero que quizás dentro de estos serobares solo llevémonos quizás a la mente estos dos de acá: Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. ¿Por qué? Porque estos dos serobares son los principales serobares de salmonelas no tifosas o no tifoídicas que causan cuadros de salmonelosis. Son los principales, aunque no excluye a los demás. Si somos tajantes en la clasificación taxonómica del agente etiológico de la fiebre tifoidea, vamos a decir de que el agente causal es Salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo tifi. Ese es el nombre completo, por así llamarlo, de el agente etiológico de la fiebre tifoidea. Se darán cuenta en la práctica, en el laboratorio clínico, van a reportar de esa manera, sino únicamente se lo van a reportar como Salmonella tifi. ¿Por qué? Porque la tradición ha venido manteniéndolo a que ese serobar tifi casi se considera como que fuera especie. Pero llevémonos en mente desde ya, ¿sí?, de que eso que sea tifi no nos estamos refiriendo a una especie, sino nos estamos refiriendo a que es un serobar o serotipo. ¿Ok? Ahora, ya con esta situación podemos dilucidar dos cosas: qué es propiamente una fiebre entérica o una fiebre tifoidea y qué son los cuadros de salmonelosis, porque a veces los van a confundir, porque piensan ustedes de que la fiebre tifoidea lo da cualquier otro serotipo de salmonela, pero no. La fiebre tifoidea solamente es causada por el serotipo tifi. Aquí dice que es una enfermedad más grave y sistémica causada por una serovariedad específica, y la variedad específica es el serobar tifi. Mientras, fíjese bien, que la salmonelosis no tifoidea, ¿verdad?, o la salmonelosis en general, es una enfermedad más común, menos complicada, causada por otras serovariedades, ¿verdad?, que causan cuadros clínicos de gastroenteritis. ¿Qué serobares habíamos dicho que son los que causan salmonelosis principalmente como cuadro de gastroenteritis? Salmonella typhimurium y la otra, Salmonella enteritidis, exacto. Entonces, ojo, no se vayan a confundir que salmonelosis no es lo mismo que decir fiebre tifoidea. Son dos situaciones totalmente distintas. Ahora, vamos a ver el cuadro de la patogénesis netamente de esta bacteria, a cómo va a llegar a causar enfermedad en el ser humano, y vamos a ver de que esta bacteria va a llegar al estómago, ya sea por la ingesta de alimentos contaminados o agua contaminada con la bacteria. Ahora, la bacteria va a tener que llegar primero, pues obviamente, a la mucosa gástrica, ¿verdad?, donde ella debe de resistir el pH ácido del estómago. Como se recuerdan ustedes, el ácido clorhídrico es una barrera natural para el humano para evitar pues la colonización de bacterias que son patógenas para él, y
Si el paciente o la persona está en situación de acloridria, ¿qué quiere decir esto de acloridria? Los bajos niveles de ácido gástrico. ¿Qué situaciones pueden causar acloridria? El Helicobacter pylori, exacto. Fíjense que se dice de que las personas que tienen Helicobacter pylori son muy vulnerables a tener una coinfección por Salmonella typhi. ¿Qué otra situación puede causar acloridria en el ser humano? Exacto, la ingesta de fármacos antiácidos, ¿verdad? Eso que ustedes me pueden dar cátedra, ¿verdad? De los inhibidores de la bomba de protones, de los antagonistas H2 o H1. Creo que son antagonistas H2, ¿verdad? Antagonistas H2. Entonces, la ingesta de estos fármacos, ya sea inhibidores de bomba de protones o antagonistas H2, también favorecen la acloridria. Entonces, si no hay un pH ácido en el estómago, entonces Salmonella va a poder pasar la mucosa gástrica, ¿sí? Pero tiene que llegar a el intestino delgado para que ella pueda dar las manifestaciones clínicas iniciales. Ahora, obviamente, Salmonella debe de resistir a los factores locales del intestino que previenen pues las infecciones a nivel de este sitio, y dentro de ellas pues se recuerdan ustedes que está la presencia de la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina presente en las mucosas. Ahora, cuando ya llega la bacteria al tejido epitelial del intestino delgado, ella debe de ingresar a través de una célula específica que está en la mucosa del intestino, y la célula que permite el paso de Salmonella typhi, ¿verdad?, dentro del intestino delgado o dentro de la mucosa es la célula M. Ya cuando pasa la célula M, tiene que parasitar intracelularmente también células del sistema retículo endotelial, como lo son los macrófagos. Ahora, si se recuerdan de sus clases de microanatomía, cerca de acá también hay un tejido linfoide, ¿verdad?, como lo son las placas de Peyer, ¿verdad?, y más profundo los ganglios mesentéricos. Entonces, esos macrófagos van a pasar a ese tejido linfático asociado a mucosas, como lo son las placas de Peyer, y posteriormente van a pasar a los ganglios mesentéricos. Si ustedes se fijan, está pasando al tejido sanguíneo o linfático, a la linfa, ¿verdad? Está pasando al tejido linfático. Entonces vais a recorrer lo que es la linfa, ¿verdad? Y va a tener que llegar, pues como ustedes sabrán, al conducto torácico, que es el conducto que recoge todo lo que es la linfa de la parte inferior del cuerpo, hasta llegar a la desembocadura del conducto torácico. Después va a llegar a la aurícula derecha, y después, donde ya se comunica la linfa con la sangre, pues va a ocurrir lo que se conoce como una fase septicémica. Es decir, la bacteria ya no va a estar en linfa, sino va a estar en sangre. Ahora, cuando ocurre esta fase septicémica, la bacteria se puede implantar en varios sitios del sistema retículo endotelial, como lo pueden ser ganglios linfáticos, como lo puede ser el vaso, como lo puede ser el hígado, ¿verdad? Y otras células que se encuentran diseminadas en el cuerpo, que sean parte del sistema retículo endotelial o fagocítico mononuclear, y dentro de ellos también incluso hasta la médula ósea. Puede llegar la bacteria a médula ósea. Se dice de que incluso después de haber iniciado tratamiento antibiótico, la bacteria puede estar en estado de latencia en células del sistema retículo endotelial que estén en médula ósea. Entonces eso es bien importante para que el tratamiento antibiótico se cumpla a cabalidad, porque puede ser de que las bacterias que están en fase septicémica sean eliminadas, pero
las que están presentes en médula ósea pueden seguir todavía. Como la bacteria está circulando en sangre, ¿qué pasa cuando llega al órgano filtrador por antonomasia, que es el riñón? Hay un periodo en que la bacteria puede ser secretada por los túbulos contorneados. Entonces, ¿qué va a pasar? La bacteria va a poder ser excretada en la orina, cuando estemos en fase septicémica. Como la bacteria también ha llegado al sistema retículo endotelial presente en el hígado, también la bacteria puede ser secretada por la bilis, ¿sí? Y aquí, por esta situación, cuando la bacteria se está eliminando por la bilis, se dice que la bacteria puede hacer un segundo pase por la mucosa intestinal. El primer pase que hizo fue cuando llegó por primera vez, como ya explicamos al inicio. El segundo pase, otra vez a la mucosa intestinal, lo va a hacer porque se está secretando a través de la bilis. Por eso decimos acá que es un segundo paso por el intestino. Entonces esto lo pueden corroborar todo eso que hemos ido hablando acá en este esquema. Cómo llegó la bacteria, cuando se ingirió, cuando pasó por la mucosa gástrica, ¿verdad? Cuando la linfa la lleva a que se una pues ya a la sangre, cuando pasa el tejido retículo endotelial, ¿verdad? Cuando la vesícula biliar pues está excretando a la bacteria por medio de la bilis, ¿verdad? Y pasa pues ese segundo pase de la bacteria en el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasaría también en esta fase? Es que la bacteria también se va a estar excretando por las heces, cuando realiza este segundo pase. No sé si tienen alguna duda referente a esa parte de la patogénesis de la fiebre tifoidea. ¿Cómo? No, del riñón no va a pasar a la bilis, no. ¿Por qué va a pasar a la bilis? ¿Ah? ¿Por qué? Por estar en el hígado, ¿verdad? Acordémonos de que en el hígado hay células del sistema reticulo endotelial. ¿Cómo se llaman esos macrófagos especializados que se encuentran a nivel del hígado? ¿Verdad? ¿Cómo? Células de Kupffer, ¿verdad? Creo que hasta la doctora se los mencionó. Entonces, como la bacteria se está implantada en esas células de Kupffer a nivel del hígado, entonces por la bilis que se produce en el hígado va a excretarse, ¿sí? Ahora, por el carácter sistémico de que la bacteria pasa a la circulación, es que va a ser filtrada por el riñón y va, en una fase de la enfermedad se va a poder excretar en orina. Pregunta a la compañera si la orina va a tener características diferentes, ¿verdad? Fíjense que usualmente no. Lo único que va a estar presente quizás en la orina solamente casi siempre es la aparición de bacterias. Eso es lo único. O sea, se van a detectar microscópicamente la presencia de bacterias en la orina. Y fíjese bien, lo íbamos a mencionar en una parte de la clase, pero no se vayan a confundir en que Salmonella typhi es causante de infección de vías urinarias. No es agente causal de infección de vías urinarias. Si la bacteria está apareciendo en orina, es porque viene de forma descendente, o sea, de la circulación sistémica está bajando al riñón y del riñón va hacia abajo. No sé si me doy a entender. Usualmente las IBUs no son así. ¿Qué pasa? Las IBUs son al contrario, es desde la uretra hacia arriba, ¿verdad? Es de forma casi siempre ascendente. Por estar en el riñón no va a causar mayor daño en el parénquima renal como tal, eso sí no lo va a causar. Entonces,
ya nos vamos a llevar en mente varias situaciones. Vayan planteándose ustedes qué muestras clínicas le pueden servir al médico para poder hacer diagnóstico de fiebre tifoidea en base a la patogénesis. Prácticamente es una reinfección, es que eso es, porque ya ingresó una vez, se infectó. Ahora vuelve a hacer un segundo pase y vuelve a reinfectar. Y también usualmente cuando da esa reinfección, las complicaciones como la perforación intestinal se dan en esa reinfección, ¿verdad? Porque suele haber también lo que es necrosis de la placa de Peyer. Y ya lo vamos a ver más adelante en una imagen, cómo se ve esa parte necrótica que después se puede ulcerar. Y esa es la complicación intestinal quizás más frecuente en la fiebre tifoidea. Ya fíjense que un nombre como tal no lo tiene, ¿verdad? Más que fase septicémica, quizás como viéndolo como fase, no está así como delimitado como que fuera una fase septicémica o una fase intestinal, ¿verdad? Sino pues solo es para que nos llevemos en mente de que la bacteria tiene que pasar por la circulación sistémica, ¿verdad? ¿Otra pregunta o consulta? Bueno, el periodo de incubación de la enfermedad como tal anda en un periodo que puede rondar dentro de los 10 a los 12 días, ¿verdad? Desde que ingresó al tracto gastrointestinal. El nombre lo dice todo. ¿Cuál de ustedes creen que es el signo cardinal de toda la enfermedad? La fiebre. Fíjense, hay algunos autores que dicen que hasta es mal llamada incluso fiebre entérica, porque le daría a entender que una de las manifestaciones clínicas más frecuentes serían a nivel del tracto gastrointestinal, pero casi anda que el 30 a 40% de los pacientes manifiestan sintomatología intestinal. Entonces, no es como la parte intestinal, no es como la más relevante de todas, sino la aparición de la fiebre acompañado de las otras manifestaciones clínicas, ¿verdad? Como pueden ser cefalea, escalofríos, diaforesis, mialgias, malestar general, dolor en las articulaciones, pérdida de apetito, dolor abdominal y náusea. Y fíjense de que el dolor abdominal también no solamente es el dolor abdominal tipo cólico, que el paciente lo puede sentir, sino el dolor abdominal acompañado después de que es cuando está haciendo la exploración física. Entonces, cuando usted palpa la parte del abdomen haciendo la exploración física, el paciente puede referir dolor a la palpación como tal. Si ustedes ven la fiebre, pues es una fiebre alta que puede andar entre los 38 a los casi 41 grados Celsius. Otras manifestaciones clínicas que pueden estar acompañadas es también el vómito, la diarrea en menor caso. Como vemos que hay también llegada de la bacteria a nivel de los tejidos linfáticos, entonces puede haber una esplenomegalia, un agrandamiento de ¿qué sería? Del vaso, y una situación también relativamente particular que da la fiebre tifoidea a nivel de la piel, que es lo que se le conoce como rociola tifoídica, que no es más que un exantema pequeño que se localiza principalmente a nivel de tórax y de abdomen. Parece como que fuera una especie de rash, así como da en qué enfermedad que ustedes conocen de que da un rash. En el dengue, imagínense, en el dengue da rash, en el dengue da fiebre, en el dengue da artralgias. Entonces, yo creo que dentro de las enfermedades febriles que son endémicas en nuestro país, hay que establecer diagnóstico diferencial más que todo con el dengue, porque llega a parecerse mucho con la fiebre tifoidea, ¿sí? Entonces ustedes pueden apreciar
más que todo creo que en esta se alcanza a ver un poquito cómo se ve esas pequeñas máculas. Son muy pequeñitas, pueden andar entre un diámetro de 1 o 2 milímetros más o menos, pero que nos dicen que son más evidentes más que todo en la gente de tez blanca, ¿verdad? Y usualmente también quizás solamente la tercera parte de los enfermos por fiebre tifoidea llegan a presentar este tipo de signo, ¿verdad? La aparición de esta rociola tifoidea. También si buscamos esa rociola tifoidea a nivel del abdomen, hay que prestarle atención a la región periumbilical, ¿verdad? Deben de buscar si hay presencia de este exantema a nivel de alrededor del ombligo. Pero así, de forma general, casi siempre decimos que está en tórax y en el abdomen. Y en algunas personas también pueden presentar lo que se le conoce como lengua saburral, ¿verdad? Que no es más que esta lengua blanquecina, ¿verdad? Pero no es a consecuencia de una infección, porque hay que ver que hay lenguas que parecen saburrales, pero que no son por situaciones de esta enfermedad, sino por cualquier otra etiología. Bueno, aquí lo tenemos, miren también un poco más cerca lo que es la rociola tifoidea, ¿verdad? En el abdomen de este niño, y si ustedes ven incluso pues estamos casi cerca también de la región periumbilical, donde va a presentar este tipo de exantema. ¿Qué complicaciones pueden presentar los individuos? Vamos a tener varias complicaciones a nivel de varios sistemas, y dentro de ellas quizás las digestivas son un poco las más frecuentes, aunque si la antibiótico-terapia se instaura de manera oportuna, se dice que van a disminuir grandemente la presencia de estas complicaciones digestivas. Y dentro de ellas les había mencionado una. Esta quizás es la complicación más frecuente a nivel digestivo, la perforación intestinal, que como les decía casi siempre es a consecuencia por la necrosis e hiperplasia que ocurre a nivel de las placas de Peyer en el intestino delgado. Por esta situación es que ocurre esto de acá, la perforación intestinal. Ahora, es lógico que si hay una perforación a nivel del intestino, ¿sería grueso o delgado? En la foto se ve, ¿verdad? Es delgado, ¿verdad? Es el intestino delgado. Van a haber complicaciones como enterorragia, presencia ya de sangre en la luz intestinal. Puede haber también lo que no aparece aquí, peritonitis. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal se va a poder sacar de acá, se va a salir y va a caer al peritoneo, y ya después eso ya es una complicación bastante seria. Y tenemos otros tipos de complicaciones como apendicitis, colecistitis, hepatitis e incluso también granulomas hepáticos, como vimos que de este tipo de bacterias pues llegan a nivel de este tipo de órganos. Ya estas de acá suelen ser menos frecuentes a nivel respiratorio: neumonía unifocal, pleuritis, empiema, abscesos pulmonares e incluso también laringitis necrótica. Y ya por último son las complicaciones nerviosas, que son también bien poco usuales, ¿verdad? Como cuadros de meningitis, síndrome de Guillain-Barré, algún tipo de neuritis o algunas manifestaciones ya neuropsiquiátricas, ¿verdad? Como el coma en vigilia. Ahí me van a averiguar qué es eso de coma en vigilia. Oye, algunos andan así también como coma en vigilia, ¿verdad? Como que andan idos, ¿verdad? Están presentes pero disociados. Bueno, hasta esa parte no sé si tenemos alguna duda. ¿El qué? Puede haber cuadros de estreñimiento, sí, también es poco usual, fíjense, pero puede haber estreñimiento en la fiebre tifoidea, ¿sí? Buen punto. ¿Otro comentario o pregunta? ¿La principal qué?
Ah, espéreme, si me las he explicado todavía, espérese. ¿El qué? Ah, pues, bueno, puede haber, fíjense, hepatoesplenomegalia o simplemente esplenomegalia, ¿verdad? Tiene sentido que pueda haber hepatomegalia por el hecho de que también la bacteria llega a nivel del tejido hepático, ¿verdad? Y también como llega al vaso. ¿Otra pregunta o duda? Bueno, ahora sí vamos propiamente a la parte del diagnóstico de laboratorio. Fíjense de que nosotros podemos echar mano de varias pruebas, ¿verdad? Dentro de ellas pueden hacer pruebas hematológicas, ¿verdad? O pruebas de química sanguínea, ¿sí? Ahora, dentro de las pruebas de hematología, la más frecuente que se hace, bueno, son estas dos, porque estas dos son de hematología. El hemograma, o la que conocen en otra parte como citometría hemática o biometría hemática, y esta, la velocidad de eritrosedimentación, o algunos lo dicen también velocidad de sedimentación globular, y casi siempre cualquiera de estas dos maneras así la indican ustedes en el laboratorio, ¿verdad? De manera abreviada. Entonces, usualmente en las infecciones de índole bacteriano, ¿qué línea celular creen ustedes es la que se ve afectada? Las plaquetas en las infecciones bacterianas, los glóbulos blancos, ¿verdad? La línea blanca, o sea, los leucocitos. ¿Y qué pasa con los leucocitos en la mayoría de infecciones bacterianas? Aumentan, sí, vea, aumentan. ¿Y cómo se le llama al aumento de los leucocitos en sangre? Leucocitosis, ¿verdad? Así se le llama. Pero, fíjense bien que en la fiebre tifoidea, en las fases iniciales, no hay leucocitosis. Hay leucopenia. Entonces, ¿qué pasa? Los glóbulos blancos, ¿qué? Disminuyen, ¿sí? Empiezan a disminuir. Y también dentro de la fórmula diferencial de los leucocitos también pasa otra cosa, que hay neutropenia. Los neutrófilos también empiezan a bajar, a diferencia de otro tipo de infecciones bacterianas que suele haber neutrofilia, ¿sí? Pero ojo, ¿verdad? Esto ocurre en las fases iniciales, de la enfermedad. Entonces, eso es bien característico de la fiebre tifoidea. Entonces, si vamos a decir que hay inicialmente una leucopenia, entonces los valores tienen que ser menor a qué cantidad de glóbulos blancos. Menor a 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. Tienen que empezar a bajar. ¿Por qué es que ocurre esta situación tan peculiar en la fiebre tifoidea? Y fíjense bien que también no solamente los leucocitos empiezan a bajar, sino también pueden empezar a bajar levemente las plaquetas y levemente los glóbulos rojos. ¿Por qué empieza a haber una disminución en los elementos figurados de la sangre? Parte. Dice el compañero que es debido a la septicemia. Sí, ¿verdad? Sí, es un parásito intracelular, pero ¿qué células usted cree que debería de estar infectando él para que empiece a bajar esos valores? No tanto el eritrocito como tal, sino las células hematopoyéticas. ¿Y las células hematopoyéticas a dónde están? En la médula ósea. ¿Y la bacteria llega o no a médula ósea?
llega. Entonces, las propiedades hematopoyéticas de las células precursoras de elementos figurados en la sangre se empiezan a alterar, entonces empiezan a bajar esos conteos en las fases iniciales, pero después la médula se empieza a adaptar a esa situación y ya después empiezan a subir los leucocitos en sangre. Fíjense que la velocidad de eritrosedimentación, y esta, para que no se confundan, es la proteína C reactiva. Así es lo correcto en la escritura. ¿Por qué yo no le pongo una R mayúscula? Porque lo confundiría ¿con quién? Con el PCR que ustedes conocen, la reacción en cadena en polimerasa. Pero la proteína C reactiva es totalmente diferente. ¿Se recuerdan ustedes cuando vieron la clase de complemento? ¿Qué es la proteína C reactiva? Es un reactante de fase aguda. Todos los procesos infecciosos o inflamatorios usualmente hacen que la proteína C reactiva se aumente, al igual que también la velocidad de eritrosedimentación. Casi siempre estas van de la mano, ¿sí? O sea, la PCR y la velocidad de eritrosedimentación es un buen predictor de cómo está avanzando el proceso infeccioso o inflamatorio en general. No podemos determinar de dónde, pero en general que está sufriendo el organismo. Ya todas estas demás pruebas, ¿cuál sería esta? La de lactato deshidrogenasa, ¿verdad? O deshidrogenasa láctica, las transaminasas, ¿verdad? La glutámico pirúvica y la glutámico oxaloacética, ¿verdad? O que también es la misma aspartato aminotransferasa o alanina aminotransferasa, es lo mismo. Ahí, si usted le quiere llamar en versión gringa o en versión latina, es lo mismo. También incluso pueden prolongarse levemente los factores de la coagulación para medirlo en el tiempo de protrombina, y algunas situaciones como los electrolitos se pueden ver también alterados, como lo son el sodio y el cloro. Fíjense que puede haber un pequeño descenso en los electrolitos, pero prácticamente los electrolitos no son como muy utilizados en la práctica clínica para la fiebre tifoidea. Sí. Ahora respondámosle la pregunta al compañero. Dentro de las pruebas que tenemos acá, ¿cuál le servirían más, tal vez, para tener un panorama más general de la fiebre tifoidea? ¿El hemograma? ¿La velocidad de eritrosedimentación? Y la proteína C reactiva, ¿verdad? Obviamente, si están a su disposición y el paciente pues las puede costear, las demás pruebas pues hay que hacérselas también, porque vamos a ver que no es lo único. Y aquí solo para que lo vean cómo se hace la prueba de velocidad de eritrosedimentación, que como su nombre lo dice, fíjense que se ponen en estos tubos una cantidad de sangre dada y se espera 1 hora, y hay que esperar cuántos milímetros va cayendo el paquete globular y el sobrenadante, y eso es lo que se mide y lo que se le reporta en el laboratorio. Pero eso solo para que lo sepan de cultura general, ¿ya? Ahora, aquellos eran estudios de hematología y de química sanguínea, ¿verdad? Ahora tenemos el estudio microbiológico, y yo les decía, por la patogenia de la enfermedad, yo puedo decir qué muestras clínicas puedo yo utilizar para el diagnóstico. ¿A dónde decíamos que venía apareciendo las bacterias? ¿Ah? Muestras, no estudio. Sangre, orina y heces, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber si la bacteria está circulando en sangre periférica, entonces el estudio que voy a dejar es un hemocultivo, que lo vamos a ver en una práctica de laboratorio. Si yo quiero detectar la presencia de las bacterias en heces, hay que dejarle un coprocultivo.
Y si yo quiero detectar la presencia de las bacterias en orina, un urocultivo, ¿sí? ¿Y este qué será? El mielocultivo. ¿Qué se imaginan que es? El cultivo de médula ósea, ¿verdad? El cultivo de médula ósea, exacto. Ahora, como médico usted debe de saber en qué momentos debe de realizarse la toma de estas muestras para tener la certeza de que es una fiebre tifoidea. Debemos de ver en qué fase va o en qué periodo de la enfermedad va el paciente en el número de días o semanas que va evolucionando. Pero antes de que nos pasemos a ese cuadro, solo déjenme de contarles de que vamos a sacar unas cosas acá. El gold estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea es el hemocultivo, y así algunos lo siguen manejando todavía en el Hospital Bloom, ¿verdad? Es el hemocultivo. Dentro de estos métodos o estudios, el más sensible de todos es el mielocultivo. Pero ¿qué pasa? Es impráctico en la realidad, porque ¿qué pasa con un mielocultivo? Tienen que hacer un aspirado de médula ósea, y eso no es cosa sencilla, ¿verdad? Incluso ni ustedes como médicos, no todos se animan a hacer una toma de médula ósea. Si más no me equivoco, casi siempre los médicos hematólogos o los hematoncólogos son los que lo toman, ¿verdad? No sé realmente si el médico general está facultado para tomar aspirados de médula ósea. ¿Y a dónde se toman los aspirados de médula ósea en los adultos? ¿Ah? No, en la columna vertebral lo va a dejar paralítico. Sí, pero como es médico no me va a decir la cadera nomás. ¿A dónde la va? Porque la cadera es bien amplia. En las crestas ilíacas, vean, ahí va a tener que caer esa aguja para perforar el hueso y después que caiga la aguja como tal, que sirve para el aspirado. Pero bueno, entonces por eso es que silencio, resulta un poco impráctico. Pero dentro de esto, si yo le dijera que cuál método es el más sensible, es el mielocultivo, y después le seguiría el hemocultivo. Pero en la práctica, como les digo, el gold estándar para el diagnóstico es el hemocultivo. Tenemos también otras pruebas que ya no son de microbiología, ya no son de química sanguínea, ya no es de hematología, sino ya son pruebas serológicas o inmunológicas. Y una de las pruebas que se utilizaba mucho y que todavía quizás en nuestro medio todavía algunos médicos lo siguen usando, son los antígenos febriles. Y en los antígenos febriles, fíjense que a veces se confunden ustedes. El examen que se llama antígenos febriles es un conjunto de pruebas inmunológicas, que son todas estas 5 pruebas: la prueba de Vidal, la antígenos o detección para antígenos de Salmonella typhi, antígenos para Salmonella para Typhi B, la prueba de Huddleston, ¿verdad? Y la prueba de Weil-Felix. Ahora, la que me interesa ahorita, lo pueden averiguar ustedes qué busca para cada enfermedad de esto, pero es esta, la prueba de Vidal, la detección de los antígenos somáticos para Salmonella typhi y los antígenos flagelares para Salmonella typhi. Ahora, lo que busca realmente son los anticuerpos que están dirigidos contra estos antígenos. O sea, lo que se detecta o lo que se quiere buscar es anticuerpos, no es antígeno. Los antígenos están presentes en los reactivos.
¿Qué es en sí entonces la prueba de Vidal dentro de los antígenos febriles? No es más que una reacción antígeno-anticuerpo basado en el principio de una reacción de aglutinación para la detección, ya ven de acá, de anticuerpos, ya sea contra el antígeno O antígeno somático y contra el antígeno H o flagelar de Salmonella typhi. Ahora hay que tener en mente una situación para la interpretación de estas pruebas serológicas. Fíjese que dice, para considerar el diagnóstico de fiebre tifoidea con un título serológico, anti-O y anti-H de los aislados se debe conocer la prevalencia de la enfermedad en su comunidad. ¿Ustedes creen que la fiebre tifoidea es una enfermedad endémica en El Salvador o no es endémica? Sí, es una enfermedad endémica. Entonces, ¿qué valores de corte debería yo de tener en mente para saber un diagnóstico presuntivo con base a esta reacción de Vidal? Serían esto de acá. Debe de dar un título serológico mayor o igual a 1 en 160 para el antígeno o un título mayor o igual a 1 en 200 para el antígeno flagelar o el antígeno H. Entonces, estos son los valores de corte para un área endémica, y si ustedes se fijan para las áreas no endémicas, ¿qué pasa? ¿Qué ven? Son más bajos, ¿verdad? Son más bajos. Ahora, hay que considerar otra situación también, que no nos vamos a quedar solamente con un título. Tenemos que hacer pareamiento del suero. O sea, debemos de obtener dos valores para que yo pueda demostrar de que hay seroconversión. ¿Y qué será eso de seroconversión? Que haya un aumento de 4 veces el título del valor inicial que se dio en la primera prueba. Entonces, esto vuelve un poco complicado esto de los antígenos febriles, y también se vuelve un poco complicado otra situación que es bien común, de que la prueba de Vidal en particular también es una prueba que da muchos falsos positivos, ¿verdad? Por reacciones cruzadas con otro tipo de enfermedades. Entonces, este cuadro lo van a tener ustedes para que vean cómo va esa cinética de aparición de anticuerpos, ¿verdad? En la fiebre tifoidea, dependiendo pues del anticuerpo que se quiera detectar, si es anticuerpo anti-O, anti-H o anti-B. ¿Qué será anti-B? Anticápsula, ¿verdad? Pero en nuestro medio solamente se ocupan estos dos. ¿El qué? ¿Qué significan estos? Estos de acá. Es el título significativo. O sea, le llamamos título significativo al título serológico que nos sirve como valor de corte para poder decir de que a partir de ese valor hacia arriba se le puede considerar como relevante o positivo, entre comillas. Así se llama, título significativo. Entonces ustedes pueden ver, miren cuánto tiempo puede estar pasando para empezar a detectar esos anticuerpos. En el caso de los anticuerpos anti-O, de 6 a 8 días, y un poquito más tardado los antígenos flagelares, de 8 a 12 días. Algunos pueden ser influenciados por la vacunación, otros pueden durar mucho más en sangre circulante, ¿verdad? Y otros empiezan a decaer pues un poquito más antes. Entonces eso lo revisan con detenimiento para ver más o menos en qué periodo, en número de días va esa aparición de los anticuerpos. Ojo, por eso dice aclaraciones acá. La reacción de Vidal no es el gol estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea.
Porque ¿quién dijimos que era el gold estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea en nuestro país? El hemocultivo. Lo que les mencionaba, la reacción de Vidal diagnostica fiebre tifoidea teniendo en cuenta que pueden haber numerosas reacciones cruzadas. Entonces esto es una desventaja de la prueba como tal y por eso ya muchos de sus colegas ya no la usan. Es más, creo yo que ya ni en el Hospital Bloom la querían hacer, ya creo que ahí me van a averiguar ustedes si la están haciendo o no. Y para interpretar correctamente la prueba de Vidal debemos de conocer lo que ya decíamos, si la enfermedad es endémica o no es endémica en determinada área, para así utilizar el valor del título significativo que nos va a servir como valor de corte. Ahora, ¿por qué diantres cree que yo se la estoy enseñando? Si ya no se usa tanto, si empieza a no utilizarse en algunos hospitales de tercer nivel más que todo. ¿Por qué creen que la estamos viendo? Porque antes era muy buena y la más usada. Porque todavía la siguen usando. Porque se darán cuenta de que no van a tener a disposición toda la vida un hemocultivo a la mano, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden mandar en su servicio social o usted puede tener su clínica, como les decía a mi grupo, allá donde el diablo perdió la chancleta, donde no hay absolutamente nada, pero tal vez pueda que tengan los antígenos febriles a su disposición. O tal vez tengan el hemograma u otros elementos que ya vimos acá. Entonces por eso es que lo hemos traído a colación. Tal vez en algún momento pues dejemos de hablar ya completamente de los antígenos febriles cuando ya realmente no estén en uso. Pero todavía usted, si usted pregunta en los grandes laboratorios privados de acá, llámese Max Block o de diagnóstico, se los hacen. Se los pueden hacer si usted los paga. Ahora, lo que les mencionaba con respecto a que en qué momento de la enfermedad usted debe de saber qué prueba dejar. Si va a dejar un hemocultivo, debe de ser durante la primera semana de sospecha de la enfermedad. Si ustedes ven acá, casi un 80% de sensibilidad para un hemocultivo durante la primera semana. Después de que pasa la primera semana, ven cómo va decayendo rápidamente el paso de la bacteria por sangre. Pero, ¿qué pasa con orina? Se empieza a detectar ya en la orina a partir de la tercera semana. Y en las heces anda alrededor de la segunda semana. Entonces debemos de saber en qué momento se debe de dejar. Y si ustedes se fijan, imagínense el pico de mayor concentración de títulos de anticuerpos, hasta qué momento de semana va, casi entre la cuarta y la quinta semana. Entonces también no podemos esperar mucho tiempo para esperar a dejarle antígenos febriles al paciente y ver para hacer diagnóstico hasta 4 semanas después, porque si no el paciente se va a complicar. ¿Quién quita que hasta se le perfore el intestino? Puede estar esperando demasiado tiempo para el diagnóstico. Entonces esto es bien importante que lo sepan como médicos para saber qué prueba dejar con respecto pues a la evolución de la enfermedad. Bueno, vamos a mencionar algunos aspectos epidemiológicos. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto de las pruebas diagnósticas, de las pruebas de laboratorio. Antes que se me olvide también, de los métodos de cultivo que dejamos, hay uno que tiene valor epidemiológico. ¿Cuál creen que es? Valor epidemiológico en el sentido que nosotros podemos detectar si hay o no portadores crónicos de la enfermedad. El coprocultivo. ¿Por qué? Espérenme. ¿Cómo?
Sin pena. Dice la compañera que porque Salmonella typhi se puede transmitir a través de la materia fecal, y eso sí es cierto, ¿verdad? Eso sí es cierto. Pero propiamente hablando es para detectar si un paciente puede estar como portador crónico. ¿Qué quiere decir esto de portador crónico? Si el paciente después de, ojo, primero tuvo una fiebre tifoidea, le dio todas las sintomatologías y después aparentemente resuelve el paciente. Pero se dice que el 10% de la población que le dio fiebre tifoidea puede ser portador crónico. Es decir, de que aunque él ya está sano, de manera frecuente él va a estar excretando a la bacteria en las heces, ¿sí? Y tenemos 3 situaciones que pueden favorecer a que una persona sea portador crónico. Primera, que sea mujer. Segunda, que tenga alteraciones a nivel de la vesícula biliar. Y la tercera, que sea mayor o igual a 50 años. Entonces, esas 3 situaciones pueden condicionar a que una persona sea portador crónica de salmonela. Bueno, a diferencia de otros serotipos de salmonela, dice que los microorganismos causales de la fiebre entérica propiamente sería la Salmonella typhi, y para las fiebres paratifoideas pues sería Paratyphi A, B o C, ¿verdad? Y no tienen otro hospedador conocido más que el ser humano, como se los había mencionado. La transmisión de la enfermedad principalmente se da por el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal que lleven a la bacteria, ¿verdad? Y que pues, o también que hay algún portador asintomático. Imagínense que esté manipulando alimentos, y eso es bien serio, ya lo vamos a mencionar por qué. Con el perfeccionamiento de técnicas de manejo de los alimentos y el tratamiento de aguas residuales, fíjense de que la tifoidea ha caído mucho en países desarrollados, pero en nuestro medio no. O sea, por esas situaciones, fíjense de que como no hay buen tratamiento de aguas residuales y no hay la adecuada higiene también en la producción o manipulación de alimentos, es que la fiebre tifoidea no disminuye tanto en nuestro país. Y por eso vamos a ver este mapa, que creo que era el último que tenía la OMS, en base a la incidencia de casos de fiebre tifoidea en el mundo. Pues se hace en base a si es baja, si hay menos de 10 personas con fiebre tifoidea por cada 100.000 habitantes. Es intermedia o media si hay entre 10 a 100 personas con fiebre tifoidea por 100.000 habitantes, y es alta si hay más de 100 personas con fiebre tifoidea por 100.000 habitantes. Ahora, con base a eso y el color, El Salvador, ¿a dónde se encontrará? En la incidencia media, ¿verdad? Quiere decir que en nuestro país hay alrededor de 10 a 100 casos de fiebre tifoidea por cada 100.000 habitantes. Y las zonas que son altamente afectadas, que tienen una incidencia muy alta, ¿verdad? O alta, casi siempre están en la parte sur del continente africano y en la parte asiática. Si ustedes ven, la mayor parte de Latinoamérica tiene, casi que toda tiene una tasa de incidencia media. En las regiones endémicas donde está esta enfermedad, se dice que las zonas urbanas son las más afectadas que las rurales, y afecta mayormente a una población casi siempre infantil o adolescentes. Lo que les decía, el porcentaje de que el 10% de las personas tratadas se pueden convertir en portador crónico de la enfermedad, ¿verdad?
Y fíjense de que Salmonella paratifi eventualmente puede estar en mamíferos y otro tipo de aves. Aunque nos vamos a quedar en la regla de que casi siempre es de reservorio humano. Entonces, lo que les mencionaba, ¿por qué saber si una persona es un portador crónico? Porque esa persona debe de cumplir las mayores restricciones en el sentido de limpieza o higiene, y más que todo también, si una persona es un portador crónico de Salmonella typhi, no debería de estar como empleado manipulando alimentos. Y a eso creo en algún momento se los mencionaron de María la Tifosa, ¿sí? Y así pasó, ¿verdad? En Nueva York, más o menos allá a principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces era una persona de que había sufrido lo que era fiebre tifoidea, pero curiosamente todas las casas donde ella servía como cocinera, todas las casas se enfermaban de fiebre tifoidea. Entonces el Departamento de Salud de Nueva York la anduvo rastreando y localizando hasta que al final, fíjense que la agarraron a la pobre, pero como siempre volvía a reincidir a que trabajaba de lo mismo, porque la capturaban y le decían no trabaje de eso, pero él no hacía caso. Se cansaron, la internaron en un hospital y ahí murió, ¿verdad? Entonces, que para aislarla pues y no manipulara más alimentos y siguiera contagiando más personas. Por eso es que hay que tener un estricto control de vigilancia sobre las personas que manipulan los alimentos en el país, situación que no se hace acá. Deberíamos de tener un óptimo tratamiento de aguas residuales, vigilancia y control de todos los portadores crónicos, y en los países industrializados ellos tienen vacunas para prevenir la fiebre tifoidea, y dentro de ellas están estas dos. Una hecha a partir de bacteria viva atenuada de Salmonella typhi, ¿verdad? O inactiva, que es una vía, porque se da por vía oral, y la más frecuentemente utilizada es esta, que se hace a partir de antígeno capsular, ¿verdad? Y esta sí es parenteral. Ahora, fíjense que esta vacunación no es obligatoria ni siquiera en Estados Unidos. Solamente es recomendable a que si una persona, por ejemplo un gringo o un europeo, va a viajar a regiones donde la enfermedad es endémica o altamente prevalente, se les recomienda de que se vacune contra la fiebre tifoidea, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, ya que tuvimos una discusión de vacunas, ¿está en nuestro esquema de vacunación esta vacuna? No, ¿verdad? No está. ¿Por qué? Porque casi que la estamos comiendo a diario, ¿verdad? Está presente, muy presente en nuestros alimentos y en nuestras aguas. Ojo, también fíjense, la fiebre tifoidea es una enfermedad notificable. ¿Qué quiere decir esto de notificable? ¿Cómo? Ajá, exacto, de que si hay detección de algún paciente con fiebre tifoidea es obligatorio que se notifique al Ministerio de Salud por las vías competentes, ¿verdad? El Ministerio de Salud lleva un estricto seguimiento de este tipo de enfermedades. Bueno,